porque ya vemos ahí a la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo. Escuchamos la primera semana en que asumimos del acuerdo de Escazú, que esperamos que pueda volver a proponerse en tabla en el Senado esta adhesión al acuerdo de Escazú, porque es de alto interés no solamente para este gobierno, sino que también para enfrentar la crisis climática que afecta a nuestro país y que afecta al mundo. En cuarto lugar, hay alto interés y sabemos sobre la discusión que se ha generado en torno a las prisiones preventivas, los presos o no políticos, y también sobre el estado intermedio que hemos estado discutiendo hace bastante tiempo y particularmente la semana pasada. Respecto a lo primero, queremos ser enfáticos y enfáticas como gobierno. Nosotros podemos respetar y considerar las distintas opiniones políticas legítimas de partidos, parlamentarios, ciudadanos y ciudadanas en torno al calificativo o no de un grupo de personas que hoy día están privadas de libertad en las cárceles de nuestro país. Pero como gobierno somos enfáticos en señalar que les corresponde a los tribunales de justicia la calificación de estos delitos. Lo que tenemos en Chile y lo que ha sucedido en nuestro país es que en el contexto de la revuelta social, del estallido social, se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo. Y están privadas de libertad por delitos que se les ha imputado, que algunos no se han comprobado, otros sí que han terminado en condena, pero los que no han tenido juicio y que no ha derivado en condena siguen privados de libertad por un periodo que no es sostenible. Y por la misma razón, como gobierno comprometimos tanto en campaña, en nuestro programa, y seguimos dialogando en el Congreso Nacional para avanzar hacia un indulto que permita resolver esta situación bajo el compromiso que hemos establecido también de las familias y que no han presentado esa preocupación, que es tener a sus hijos y sus familiares privados de libertad por más de 2 años, sin pruebas en su contra o sin sentencia. Por lo tanto, vamos a seguir en las conversaciones que nos permitan resolver ese problema. Esto también con una mirada integral respecto a los daños que se produjeron en el contexto del estallido, que tienen que ver con los locatarios, sobre quienes hemos estado trabajando y con quiénes hemos estado trabajando para el mejoramiento de barrios, para la reparación a los daños que se produjeron al pequeño comercio, a los negocios que estuvieron involucrados lamentablemente y afectados por el estallido social, y junto con ello también la reparación a las víctimas, que es una deuda que tiene el Estado de nuestro país por las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron. En síntesis, lo que tenemos es que tenemos presos por distintos tipos de delitos, pero que fueron detenidos en un contexto de alta conflictividad política y particularmente en nuestro país por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos. Y por eso como gobierno no tenemos que hacer cargo desde esa mirada política de la situación grave que tenemos en las cárceles. Y volvemos ahí con la propuesta de indulto que seguimos mejorando y trabajando. Respecto al estado intermedio, en esto volvemos a ser muy enfáticos y enfáticas sobre el objetivo del resguardo de las rutas, porque más allá de las razones por las cuales se ven interrumpidas las rutas en nuestro país, el efecto y la consecuencia que tiene esa interrupción es que como Estado no podemos desplegar los planes que tenemos integrales para la Araucanía, tanto de diálogo, de devolución de tierras, de agua potable rural, de vivienda, infraestructura, mejoramiento de caminos, etc. En la medida que no logramos proteger las rutas de esas interrupciones, no logramos entonces llegar como Estado a las soluciones integrales que hemos comprometido ante la ciudadanía. Y por eso, las conversaciones que hemos sostenido la semana pasada y que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy se basan en dos elementos. En el consenso, a través de este diálogo parlamentario y con los partidos, de que es importante para nuestro gobierno y para el país proteger las rutas. Y en segundo lugar, cuál es el mejor mecanismo para lograr ese objetivo. Y en eso obviamente hay 2 alternativas. Todas responden a una protección acotada, a un resguardo acotado de las principales rutas que están en una situación de conflicto permanente,
Y eso lo hemos estado conversando durante la semana pasada y seguiremos conversando, pero entendemos que hay un sentido de urgencia y compartimos el sentido de urgencia y por lo tanto estamos trabajando en aquello. Yo quiero dar la tranquilidad de que nuestro gobierno con sus distintos ministerios estamos abordando día tras día los problemas tanto de seguridad, como los problemas asociados a la injusticia que hemos vivido como país y también en soluciones de fondo para que al terminar nuestro periodo de gobierno no tengamos que seguir lamentándonos de los mismos hechos de violencia, los problemas estructurales en desigualdad, sino que podamos decir que a pesar de todas las urgencias que tuvimos que enfrentar y las coyunturas, fuimos capaces de prevenir situaciones futuras para nuestro país. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acerca del proyecto de Estado de Protección y Resguardo Constitucional, le quería consultar algunos detalles sobre la discusión que se está dando. Primero, ¿cuándo el gobierno va a presentar oficialmente la iniciativa? Algunos plantean que el miércoles es una fecha límite, considerando que está citada la comisión mixta. Si finalmente va a haber un civil a cargo de todo este programa, y si han logrado alinear a sus filas, porque hace pocos instantes escuchábamos al presidente del Partido Comunista plantear que están dispuestos a escuchar al Ejecutivo, pero que cree que no es el momento para que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en este tema. Si esta propuesta no ve la luz, el gobierno de todas maneras ¿considera disponible el estado de excepción tradicional que se aplicó anteriormente? Hemos estado conversando sobre todo muy intensamente con los partidos oficialistas de ambas coaliciones y sus bancadas parlamentarias sobre lo que les dije anteriormente. El objetivo compartido por todos y todas de proteger las rutas, porque sin esa protección no podemos desplegar todos los planes, medidas y programas que incluso los partidos, los mismos parlamentarios nos han pedido desplegar y, por cierto, además, las comunidades que han estado postergadas. Y, en segundo lugar, ¿cuál es el mejor mecanismo? Y han habido propuestas que han estado sobre la mesa que básicamente son dos. Insistir por la vía de la modificación legal, pasar por el Congreso en una discusión en rango de reforma constitucional y, por otro lado, decretar una forma, ¿cierto?, haciendo uso de las herramientas que tenemos actualmente vigentes en la Constitución, pero cumpliendo el objetivo. Y vuelvo a insistir en esto, que son situaciones excepcionales, acotadas a rutas que son estratégicas y no más allá de eso, para facilitar la llegada, traslado, transporte, etcétera, y particularmente la llegada del Estado de nuestro país a territorios que han sido desplazados, abandonados, discriminados, etcétera. En torno a eso seguimos conversando y el día de hoy vamos a tener diálogo también con los presidentes y presidentas de los partidos oficialistas para poder llegar a buen puerto, esperamos lo antes posible, porque estamos trabajando intensamente en aquello. Bien, ahí entonces parte de las declaraciones de la ministra Vallejo, aclarando también lo que está ocurriendo con esta propuesta de Estado intermedio, cuál es el camino legislativo que van a tomar. Vamos a estar después con más reacciones al respecto.